Buenos días, mi nombre es Wendy Conrado. La didáctica que voy a trabajar o a exponer en este video es la de lenguaje y literatura, ya que me desempeño como docente de lengua castellana y por ende considero importante conocer más a fondo aspectos relacionados con esta que me permitan mejorar mi práctica docente. Para esto me he basado específicamente en uno de los trabajos monográficos publicados en la Revista Iberoamericana de Educación, la investigación didáctica de la lengua en la encrucijada de muchos caminos, de Ana Camps, quien se ocupa precisamente de caracterizar la lengua como un campo de conocimiento y de investigación específico. Es decir, no solo como la simple aplicación de técnicas e instrumentos de otras prácticas o teorías elaboradas en otros campos del saber, sino más como una disciplina que define su objeto de estudio y de analizar, que busca analizar su complejidad y dinamismo. En primera instancia, considero importante resaltar la definición de lo que es la didáctica. De acuerdo con los documentos estudiados en esta unidad 2, la didáctica ha dejado de ser considerada como una simple aplicación de técnicas e instrumentos, es decir, es dejada de ver desde esa visión instrumentalista, sino por el contrario se reconoce como una disciplina teórica e histórica, como una didáctica específica que busca analizar la manera como el estudiante aprende para poder implementar una forma de enseñar. Partiendo de estas definiciones, desarrollaré mi exposición en varios aspectos fundamentales. Uno de estos precisamente es la didáctica. Otro es el sistema didáctico como objeto propio de la didáctica. Otro es el proceso dinámico de enseñar y aprender y la relación que existe entre la teoría y la práctica. Hay otros temas que más que explicación sobre esto es una invitación a que se reflexione y a que se haga un estudio más profundo de algunos temas que se consideran de gran relevancia. Durante el desarrollo de estos temas iré dando respuesta además a cada uno de los interrogantes que se plantean en la unidad en la tarea evaluativa. Bueno, como primera medida miremos entonces un poco de la historia de la didáctica y cómo se dio todo ese proceso de consolidación como disciplina o como didáctica específica. Cabe resaltar en primera instancia que la enseñanza de la lengua tiene sus raíces en la antigüedad, donde prevalece un enfoque tradicionalista creado a partir de reflexiones sobre la observación práctica y sobre los modos de enseñar. En esta época se destacan autores que dieron sus grandes aportes, como lo fueron Aristóteles, Cicerón o Quintiliano. De igual manera, en esta época, más precisamente en el siglo XVII, se destacan la escuela del Port Royal de Francia y Juan Comenius con su didáctica magna. Posterior a esto, en el siglo XX, surgieron otras corrientes sintetizadas en lo que se denominó Escuela Nueva, que dieron también grandes aportes, pero más específicamente a la educación primaria. En esta época se destacan autores como Ovide Crowley, María Montessori, Celestino Freinet, donde sus grandes aportes, sin lugar a duda, todavía siguen vigentes en la actualidad. Luego se dieron grandes cambios a través de la pedagogía científica. Se elaboraron numerosos instrumentos para medir el rendimiento escolar de manera cuantitativa. En este momento todavía no había un cuestionamiento acerca de los contenidos de la didáctica, pero más adelante, a partir de la aparición del estructuralismo lingüístico y del generativismo, se problematizaron estos contenidos. Fue un momento donde también se le dio gran relevancia a la enseñanza de la lengua extranjera, dando lugar a la implementación de la diversidad de métodos. Todos estos aspectos, de alguna manera u otra, han influido en la constitución de la didáctica de la lengua como un campo de investigación y conocimiento específico, que va más allá de la aplicabilidad de conceptos de otras teorías. Bueno, hasta el momento hemos resaltado el concepto de lo que es didáctica, hemos mirado un poco acerca de su aplicabilidad, acerca de su historia. Entonces, creo que podríamos pasar al siguiente tema, que es el sistema didáctico. Muchas de las ciencias
Cabe resaltar que muchas de las ciencias pedagógicas, psicológicas y lingüísticas mencionadas se han ocupado de algún aspecto de la enseñanza o del aprendizaje de la lengua. Sin embargo, debemos preguntarnos realmente cuál es el objeto específico de la investigación y didáctica de la lengua. Para ello deberíamos distinguir primero entre lo que es el objeto material de investigación, que puede ser la interacción entre los sujetos, la lengua que usan, la organización del espacio en que se desarrolla su actividad, y por otro lado el objeto formal, que determina el punto de vista desde el cual se considera el objeto y caracteriza su campo del saber determinado. A partir de esta distinción que nos plantea la autora, podemos decir que el objeto propio de la didáctica de la lengua es el sistema didáctico, como tema principal que coloqué acá, que se caracteriza por ser dinámico y que está interrelacionado con otros sistemas, con los otros que se complementan a la vez, pero que también se puede en algunos momentos contradecir. En este se interrelaciona el docente, el discente y el objeto de aprendizaje, que en nuestro caso es la lengua, que es considerada a la vez objeto y también instrumento. Para interpretar adecuadamente la interrelación entre estos tres actores, el docente, el discente y el objeto que están inmersos en este sistema didáctico, esta relación o interrelación está marcada por el contenido de enseñanza, que es el objeto que media dicha relación, y por los objetivos que la escuela se plantea en relación con él. Otro de los aspectos a mencionar, dejando ya a un lado el sistema didáctico, que ya pues tenemos claro que es el objeto propio de la didáctica, que lleva consigo un proceso complejo, vamos a mirar un poco sobre otro aspecto, que es el proceso dinámico de enseñar y aprender. Como lo mencionamos antes, es una característica fundamental del sistema didáctico, que es dinámico y es cambiante. Entonces, tendríamos que concebir ese proceso dinámico como algo innovador, que está de alguna forma inherente a la práctica y que es producto de ese ajuste progresivo que se da a partir de la reflexión. En este aspecto es muy importante resaltar el proceso de sistematización de las experiencias. Para poder cambiar, para poder reflexionar, es importante plasmar y reflexionar y sistematizar nuestras experiencias para poder hacer esos cambios significativos en nuestro quehacer. Por otra parte, otro aspecto importante es la relación que debe existir siempre entre la teoría y la práctica. Sabemos que muchas veces existen muchos modelos, muchas teorías, pero es importante relacionar eso, lo que decimos, con lo que hacemos. En esta relación o esta relación entre la teoría y la práctica, es importante resaltar que no es un proceso que se da de manera inmediata, ni que es siempre evidente, sino que es más un proceso que parte de la acción para analizarla y conocerla con la finalidad de retomar en ella después de un proceso reflexivo e investigativo. Yo propondría un esquemita frente a esto sobre, sería como un proceso de acción, reflexión constante y acción mejorada. Voy a mencionar algunos aspectos que la autora Anna Camp propone que tengamos siempre allí en procesos de reflexión, que se necesita más estudio, pues son procesos complejos. Uno de estos son los contenidos de enseñanza con relación a las formulaciones curriculares. Se toca un aspecto fundamental en esto, que es, o se trata de pasar de esa enseñanza simplemente gramatical a desarrollar habilidades verbales como el hablar, el escribir, leer y escuchar, y que éstas se relacionen al momento de ponerlas en práctica. Otra es la formación lingüístico-didáctica del profesorado. Sabemos que como docentes cumplimos un papel fundamental en todo este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, si somos docentes y vamos a enseñar la lengua, debemos tener herramientas, técnicas, capacidades que nos permitan a los estudiantes aprender a hacer buen uso de la lengua. De igual forma, como una reflexión personal y aportando a toda esta exposición, todo este tema de la didáctica de la lengua, hay aspectos que desde mi quehacer me preocupan y
que siempre me gustaría de pronto reflexionar y mejorar esos aspectos, como lo son, por ejemplo, los contenidos sobre lo que aprenden los estudiantes. A veces me cuestiono si todo lo que le enseñamos a los estudiantes, si todo lo que le enseñan a los estudiantes les sirve para su vida diaria, les permite resolver esos problemas que les plantea la sociedad, si realmente esos contenidos son significativos. Otro de los aspectos que me cuestiono es lograr ese proceso de reflexión e investigación de la práctica. A veces no tenemos los espacios, los docentes no tenemos los espacios para hacer esa reflexión, no dan espacios para la investigación. Entonces pienso que en el sistema educativo es necesario que se cambie o se invierta más espacio, más tiempo para que los docentes podamos investigar, podamos reflexionar y podamos mejorar esa práctica. Pues creo que es la única forma de poderla hacer, porque si estamos siempre inmersos ahí en la práctica y no reflexionamos, pues cometeríamos los mismos errores. Y por último, hay un elemento que muchas veces no deja que haya unanimidad en todo el proceso de enseñanza, que es ese enfoque o ese pensamiento totalmente tradicionalista y poco flexible de algunos docentes. Sabemos que el trabajo que hay que hacer debe ser interdisciplinar, por lo tanto es necesario que todos los docentes de alguna forma miremos hacia el mismo horizonte, aunque respetando un poco toda la pluralidad, toda la autonomía, pero es importante que todos miremos de alguna forma hacia el mismo horizonte para poderle ofrecer a los estudiantes una buena educación. Bueno, con esta pequeña reflexión y cuestionamientos que hago sobre la educación y sobre el estudio de la lengua, termino mi pequeño aporte sobre la didáctica de la lengua y literatura, ya que igual hay muchos elementos que no tomé acá, pero son muy importantes reflexionar y mirar, como los que mencioné que la autora propone, que hay que dejarlo siempre allí pendiente y estar reflexionando sobre ellos. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.